Si funciona, vale, perfecto. Pongo un poquito más alto. Buenos días a todos. Mi nombre es Aitor Canal. Me presento. Soy el coordinador de la plataforma de aprendizaje en la UPF. Miembro de un equipo que es la Factoría, que damos soporte y asesoramiento al profesorado dentro de la Universidad Pompeu Fabra. Y antes también he visto alguna cara conocida. También quiero comentar un poco mi trayectoria académica para que también se vea. Yo soy bibliotecario, fui estudiante de la Universidad de Barcelona, soy diplomado en biblioteconomía, que ahora ya se llama, ya no recuerdo el nombre de cómo se llama el grado actualmente, y después, al entrar en la Universidad de Pompeu Fabra, me gustó muchísimo las plataformas educativas, vi el potencial que pueden tener y estudié un grado en multimedia, ahora soy graduado ingeniero en multimedia y veo el potencial que hay aquí, como antes ha dicho Germán, en el hecho de la educación y que estoy 100% de acuerdo contigo con lo que has comentado de si tienes una vocación y una ilusión sobre algo, pues trabájalo, estúdialo y adelanta con esto. Ok, después de un poco de presentación sobre quién soy, voy a presentar este caso de éxito. Bueno, también éxito siempre se pone entre comillas. El ganador tras la pandemia. Podemos pensar, tras la pandemia, ¿quién puede ser un ganador? Las farmacéuticas, Amazon, el teletrabajo, pero aquí estamos hablando de educación y de las plataformas educativas. Y durante la pandemia, en la UPF y en casi todas las universidades presenciales, durante la pandemia se crearon, como no, videoconferencias. ¿Quién no ha hecho una videoconferencia durante la pandemia? Explicarse la clase, conectarse con los compañeros, etcétera, etcétera. Se crearon muchísimas y continúan creándose, ¿eh? Es una cosa que se ha quedado. Los foros. Antes, quien más, quien menos utilizaba la plataforma educativa, creaba un foro y los foros quedaban desiertos. Los estudiantes no participaban en los foros, a no ser que se diga que si participas en el foro tienes un punto más. Si no, el foro está desierto. Pues con la pandemia los foros, como setas, y los estudiantes participaban. Tuvo mucho éxito. Las tareas. Los docentes también descubrieron que con la plataforma educativa podían crear tareas, los estudiantes podían enviar su tarea y era una forma muy rápida de decir ya no hay que estar en clase y entregar el papel o ir al despacho y entregar el papel o el trabajo, sino que se puede hacer virtualmente a través de la plataforma educativa. Vídeos. Quien no hacía videoconferencias hacía vídeos, o hacías clase asincrónica o hacías clase sincrónica. Pues la clase asincrónica, con los vídeos, pues quien más y quien menos pues, ha creado un vídeo explicando pues, su tema. Pues también el uso de los vídeos y la creación de vídeos también se disparó. Y cuestionarios. También se descubrió que una forma de evaluar dentro del uso de la docencia, pues existían los cuestionarios. Yo ya utilizaba cuestionarios en papel en la clase, pero veo que en la plataforma educativa también puedo crear cuestionarios y me da muchas posibilidades. De todo esto que vemos, en la UPF hemos hecho pues, un recuento con herramientas como IntelliBoard, hemos empezado a sacar analíticas y claro, vemos, se creó todo esto en la pandemia, pero de estas, ¿cuál creemos nosotros y cuál nos ha demostrado que ha sido el ganador? Que es el ganador ahora mismo. Podemos decir las videoconferencias, las tareas, los vídeos, pues los cuestionarios. Hemos descubierto que los cuestionarios han sido los ganadores. Es el ganador ahora mismo. Se han hecho muchas videoconferencias, se han hecho muchos vídeos, pero el cuestionario es el ganador. Y ahora os explicaré por qué. ¿Por qué es el ganador?
Porque es la actividad que ha mantenido un crecimiento tras la pandemia y ha consolidado el uso de la plataforma de aprendizaje entre el equipo docente. Súper importante porque el cuestionario ha sido como la puerta de acceso a ver las ventajas que tiene la plataforma virtual, y cuando yo descubro que tiene la plataforma virtual unas ventajas, me quedo, porque sé que me va a facilitar la vida. Y es lo que ha consolidado que el equipo docente diga: me gustó crear el cuestionario, lo mantengo y voy a crear de nuevos, y me mantengo dentro de la plataforma educativa. Las videoconferencias, se crearon muchísimas. Fue el ganador indiscutible durante la pandemia. Pero a la vuelta a la presencialidad, las videoconferencias han desaparecido. Nos gusta estar en una clase, nos gusta estar en interactividad. Las videoconferencias han decaído, igual que los foros. Los foros vuelven a por sus derroteros. Ya no hay una actividad ferviente. En cambio, el cuestionario sí. Un poco de historia, que ya he ido explicando un poco de historia ahora un poquito. La UPF se divide en trimestres. Normalmente las otras universidades funcionan por semestres, la UPF funciona por trimestres. Y el confinamiento nos cogió en el momento de la evaluación del segundo trimestre. Recuerdo que era 15 de marzo, 16, 17 de marzo, más o menos. Nos cogió directamente en la época de evaluación del segundo trimestre. Ups, todo el mundo en casa, ¿cómo puedo hacer yo ahora exámenes? Deprisa y corriendo se nos manda al equipo de informática, factoría, una petición. Se tiene que buscar una herramienta evaluativa que ayude al docente a realizar los cuestionarios, a realizar exámenes. Rápidamente pensamos, y esta herramienta ha de ser rápida de configurar, ha de ser en línea y transparente. ¿Cuál fue la respuesta? El cuestionario. Tenemos ya el módulo de cuestionarios integrado dentro de nuestra plataforma educativa. Vamos a darle el empaque, la fuerza para explicarle a los docentes el uso del cuestionario y para que lo trabajen y que hagan la evaluación. Datos, que siempre son importantes los datos. Cuestionarios creados en un curso académico. Antes de la pandemia se habían creado dentro de nuestra plataforma educativa 1.031 cuestionarios. Durante la pandemia esto aumentó y fueron 4.677 cuestionarios. Pero es que lo sorprendente, y que nos ha gustado ver, es que después de la pandemia, en lugar de decaer, se ha mantenido y ha crecido. ¿Por qué? El cuestionario ha ayudado al docente a hacer una evaluación, ha encontrado una utilidad dentro de la plataforma educativa y en eso quiere continuar trabajando. Dice, pues había creado un cuestionario, pues a lo mejor creo un par de cuestionarios, uno para evaluar al principio a los estudiantes y después un cuestionario final, de evaluativo final para la nota. Esto es una proyección que nos ha sorprendido al ver los datos. Ventajas que tienen los cuestionarios. Corrección inmediata. El docente crea el cuestionario y automáticamente el estudiante, cuando termina el cuestionario, puede ya ver la corrección. El profesor ya no tiene que hacer una corrección. Existen muchos tipos de preguntas dentro del cuestionario, pero si ya lo automatizas, no tienes que corregir. Esto es facilitar, y la productividad, puedes facilitar mucho la productividad dentro en el equipo docente. Sobre todo, básico, se pueden aprovechar entre cursos. Era una de las preguntas que nos hacían muchísimo. Yo acabo de crear un cuestionario en mi curso, pero el año que viene, ¿podré volver a utilizar este mismo cuestionario? Sí. La facilidad de trasladar el cuestionario y el banco de preguntas de un curso a otro es muy rápida, muy fácil. Y eso también es una ventaja para que el profesorado continúe trabajando con el cuestionario, le guste trabajar con el cuestionario porque sabe que ha hecho un trabajo
y que se lo puede trasladar al siguiente curso y al siguiente y al siguiente. Crea nuevas formas de evaluar. Puedes crear un cuestionario que sea pues, más evaluativo o puedes crear un cuestionario también con diferentes tipos de preguntas. Bueno, juegas con la opción del cuestionario. Facilidad en aplicar modificaciones. Las modificaciones que se le aplican al cuestionario, pongo ejemplos. Tú acabas de crear un cuestionario, se realiza el cuestionario y algún estudiante detecta que una de las preguntas es errónea, que una de las respuestas que tú has puesto que era correcta es errónea, fácil de rectificar en OpenLMS, bueno, en los cuestionarios que teníamos. Únicamente el docente va, hace el cambio, vuelve a hacer un recálculo de la nota y automáticamente ya sale la nota corregida y con la pregunta modificada. Más ventajas, aleatoriedad entre preguntas y respuestas. Ya puedo crear 10 preguntas, pero estas 10 preguntas con sus respuestas pueden aparecer a los estudiantes en orden diferente y el orden de las respuestas también será diferente. Eso lo que proporciona es que la probabilidad que un mismo cuestionario sea igual para los estudiantes sea menor. Pues aumenta la aleatoriedad y ayuda a que cada examen sea diferente. Ya no la copia, es decir, pues, ¿qué tienes en la pregunta? La respuesta de la pregunta 1, ¿cuál es? ¿La A o la B? A lo mejor tengo la pregunta diferente y esto también ayuda a evitar la copia. Tenemos muchísima oferta en tipos de preguntas configurables dentro de los cuestionarios. Dentro de los cuestionarios podemos encontrar preguntas de multiple choice, de opción múltiple, podemos encontrar preguntas calculadas, podemos encontrar preguntas de respuesta abierta, donde ya no es que el estudiante seleccione A, B o C, sino que abres una pregunta de respuesta abierta y el estudiante tiene que añadir pues su respuesta en base de texto y después el profesor ya la corrige. Después también, antes de que había la compañera de Wiris, también decir que nosotros en la UPF tenemos configurado el módulo de Wiris Quizzes, y para el sector matemático y de tecnología en la UPF le encanta la aplicación porque puede añadir preguntas de tipo calculado y estas preguntas de tipo calculado, pues para los estudiantes puede añadir fórmulas, matrices, etcétera, etcétera. El estudiante lo escribe en forma manual y el sistema lo recoge y ya puedes hacer preguntas de tipo calculado matemático avanzado gracias al módulo de Wiris. Otra cosa que también hemos visto con los cuestionarios, que también es buenísima, restringir el acceso a Internet. Dentro de OpenLMS y la configuración del cuestionario hay un módulo que se llama SEP, que es Safe Exam Browser, que lo que te permite es bloquear el acceso a Internet a los ordenadores, solo se ve el cuestionario y evita que el estudiante acceda a Internet, visite páginas de Internet. O sea, que si ahora yo creo un cuestionario en las aulas de informática y quiero que los estudiantes lo hagan, pero no quiero que entren a Internet, puedo configurarlo con esta opción de Safe Exam Browser y decir que solo puedan acceder al cuestionario. Y el estudiante, cuando acceda a su ordenador, cuando acceda al ordenador de las aulas de informática, añadirá su usuario y su contraseña y la contraseña que se le da del programa SEP y únicamente le dejará visible el cuestionario. No podrá acceder a Internet, acceder a Internet podrá acceder en el hecho para ver el cuestionario, pero no podrá abrir más páginas, pestañas, solo tiene la opción del cuestionario. Y una vez que lo ha terminado, lo cierra y lo envía. Y esto es una de las cosas que también estamos implantando ahora mismo en la UPF y que está gustando muchísimo porque puedes bloquear el acceso a Internet y evitas que haya copias entre los estudiantes. Y también atemporales. Digo atemporales porque el cuestionario sí que nos funciona muy bien en la pandemia, pero es que también está funcionando ahora. Da igual que sea en pandemia como fuera pandemia. Puedes hacer un cuestionario y
Ya no hace falta que estés en un momento concreto. Pregunta. Ahora me diréis, ¿eres un comercial de los cuestionarios? No, me gusta la herramienta cuestionarios, pero solo con lo que he explicado, ¿es posible que el cuestionario haya sido el ganador? ¿Solo con esto? ¿O hay otros factores? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del equipo de la factoría y equipo de informática de la UPF, hay 3 requisitos para el triunfo. 3. Una buena actividad. El cuestionario lo es. El cuestionario lo es una buena actividad y da una respuesta y una solución a una necesidad del docente. Ok, lo tenemos. Pero sobre todo, ha de existir una plataforma estable. Yo puedo tener una actividad cuestionario súper bien configurada, pero si la plataforma donde lo voy a alojar y donde los estudiantes tendrán que acceder no es estable, se hunde. Yo puedo crear el mejor cuestionario del mundo, pero si los estudiantes van a intentar entrar y no acceden o no pueden enviar el archivo o no pueden acceder, fatal. La experiencia de usuario final es pésima. Y un buen servicio de atención y apoyo. Un buen servicio de atención y apoyo me refiero al hecho que yo como docente sé que existe una actividad cuestionario que es buena, me va a ayudar en la realización de mi tarea docente, sé que tengo una plataforma estable, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Pues si tengo un buen servicio de atención y apoyo, me tiro a la piscina, sé que hay agua, porque sé que hay una buena actividad y hay una plataforma estable, pero si tengo alguna duda, hay un servicio de atención y apoyo que me puede tirar un salvavidas y en cualquier momento me puede ayudar y me siento acompañado en la realización del cuestionario. Si se unen estos tres requisitos, al final la experiencia final de usuario es positiva. Y si la experiencia de usuario final es positiva, yo quiero continuar utilizándolo, porque me está dando la satisfacción y me está dando la confianza de que esto es una productividad hacia mi trabajo. Si este triunvirato hace, como decía Jean Laporta, el círculo virtuoso, pues si se consigue, el cuestionario ganará. Y no digo solo en el cuestionario, digo cuestionario, tarea, foro, intentar que haya un empuje. Haré un poco de publicidad sobre OpenLMS. La plataforma, estamos utilizando OpenLMS. ¿Qué decir? A mí personalmente creo que el cambio, como decía Baptista, en el 2016 fue súper beneficioso y tener OpenLMS durante la pandemia nos salvó la vida. Nos salvó la vida porque, tal como ha comentado el compañero, cada día, en la UPE son 30.000, pero en la UPF a lo mejor son 15.000, la UPF es más pequeñita, 15.000, 10.000, interacciones, concurrencias, acciones dentro de la plataforma y la plataforma aguanta. Aguanta. Yo llevo en temas de coordinación, en temas de plataformas educativas, alrededor de 15 años. Antes de OpenLMS, antes de Moodle Rooms, el hecho de que las consultas se ha caído la plataforma eran constantes. Ha caído la plataforma, se tiene que levantar el servidor, etc, etc. Cuando llegó OpenLMS, llegó Moodle Rooms, esta incidencia desapareció. Algunas veces cae. Algunas veces cae, pero contadas. Eso que da confianza en la utilización de una plataforma. Si sé que esta plataforma funciona, me quedo. No voy a ir a hacer malabares hacia otra, sino que aquí me da la fiabilidad OpenLMS. Después también, siguiendo con estas opciones que da OpenLMS, la facilidad para construir un ecosistema de aplicaciones conectadas. En esto entendemos añadir aplicaciones mediante LTIs, plugins y crear un ecosistema fantástico. OpenLMS
o cualquier plataforma educativa funciona fantásticamente bien, pero hay otras herramientas en el mundo que me aportan otros beneficios que no tiene OpenLMS añadido, o cualquier otra, Blackboard o Canvas o la que sea. Por eso es súper importante que una plataforma tenga una facilidad en construir tu propio ecosistema. En ecosistema entendemos pues, que yo pueda añadir pues, Zoom dentro de mi sistema. Significa que pueda integrar Wiri's, fácil, está todo transparente para el usuario. El usuario no sabe que está utilizando Wiri's, está utilizando la plataforma educativa, pero en este caso está llamando a Wiri's. Pongo, por ejemplo, Turnitin o Orkun, los que se conectan aquí, y voy creando mi ecosistema, que no solo es la isla, diríamos que es OpenLMS, pero está súper bien conectada con todos los ecosistemas y todos los plugins y todas las aplicaciones que estoy añadiendo. Y después también que la base de datos, la arquitectura de base de datos que tiene OpenLMS, pues es francamente envidiable, está muy bien, y que eso ayuda, trasladando este ejemplo de arquitectura hacia el mundo real. Si la arquitectura de un edificio es buena, el edificio aguantará. Si una arquitectura de una plataforma y de la base de datos hace aguas, pues al final esto siempre hay momentos que se pierde y hay una falta de información, o se pierde documentación, etc. OpenLMS nos aporta esto, que es una plataforma estable y fiable. Siguiendo con la idea, si la actividad cuestionario nos encaja y la plataforma nos responde, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dedicar los esfuerzos a dar el mejor soporte, ayuda, asesoramiento y apoyo a los docentes para completar una experiencia satisfactoria. Lo que os comentaba antes. Sé que el cuestionario es la herramienta, sé que la plataforma me responde, pues el equipo que se dedica a dar apoyo, asesoramiento al docente para la ayuda de la creación de cuestionarios o cualquier otra, o la ayuda en la plataforma educativa, pues voy a dedicarle los esfuerzos máximos allí, porque ya me tengo que despreocupar de la plataforma y del cuestionario. Esto sé que me funciona. Voy a dedicar los esfuerzos hacia la atención del usuario. ¿Qué acciones realizamos en la UPF para ofrecer un buen asesoramiento? La primera, que a veces se nos olvida, es una continua atención interna del equipo de atención. ¿Qué me refiero a esto? Que el personal que ha de atender a los usuarios, a los docentes, esté formado y que esté formado al día. Nos encontramos que si alguna vez nosotros tenemos una duda y contactamos con un helpdesk, con un servicio de atención, y la persona que nos coge el teléfono o nos da respuesta tiene menos idea que nosotros, mi sensación es pésima. Digo, dejo esta aplicación. Por eso es básico que la persona, el personal que se dedica a dar asesoramiento y ayuda en las plataformas de aprendizaje esté continuamente formándose. Sepa las opciones, sepa cómo funciona, sepa cómo da, porque si llega una consulta, la sepa dar rápida, eficaz, y que la sensación que tenga el usuario cambia a la consulta sea satisfactoria. Sabiendo esto, sabes que tú puedes continuar haciendo tus acciones porque sabes que siempre tendrás a alguien que te va a ayudar y que la persona que te va a ayudar sabe de lo que habla. Básico. ¿Qué también hicimos? Que también trabajamos muchísimo durante la pandemia y que estamos continuando haciendo. Elaboración de guías de aprendizaje. Elaboración de guías de aprendizaje. Continuamente estamos revisando pues, las tareas dentro de la plataforma de aprendizaje y vamos creando guías rápidas para que si un usuario, pues hay diferentes tipos de usuario, pues que le prefiere coger una guía rápida y decir ir a la opción de ayuda que tenemos ya incrustada dentro de nuestra plataforma educativa, vaya y vea qué le interesa. Pues me interesa saber cómo se configura una videoconferencia, me interesa saber cómo se configuran cuestionarios, me interesa saber cómo se configura o cómo se sube una tarea en el Moodle, en el OpenLMS.
pues que tengas estas guías de aprendizaje y actualizadas. Decir sobre esto que durante la pandemia elaboramos una guía que es la que tiene más éxito, que es la de, siguiendo con la estela del cuestionario, tenemos una guía que es crea tu cuestionario en 5 minutos. Es una guía básica, sencilla. A lo mejor la ve un usuario y dice, esto es 4 líneas, pero te da los puntos básicos para tener tu cuestionario creado en 5 minutos. Tú como docente ya tienes creado un cuestionario en 5 minutos siguiendo esa guía. Después, que le quieras añadir más cosas, le quieras añadir opciones, etc., ya le añadirás. Pero ya tienes tu cuestionario creado en 5 minutos. Y esto es una de las guías que más se visualizan en el conjunto de guías que tenemos elaborados, la guía que más se visualiza. Sobre todo, webinars y vídeos explicativos. Sobre todo la idea del webinar, ahora hago un pequeño paréntesis, os explico un caso de éxito dentro de otro caso de éxito. Anteriormente, ya os hablo pues a lo mejor 2011, 12, 13, realizábamos muchas formaciones presenciales. Muchas formaciones presenciales para los docentes. Vamos a explicar cómo se crea un glosario, vamos a explicar cómo se crea, cómo subir materiales al aula, vamos a explicar cómo se crea. Se apuntaba muchísima gente, muchísimos docentes. ¿Cuántos asistían? 2, 3. Claro, dabas una clase particular. Claro, el esfuerzo que le dedica el formador para explicar a 2 personas y la dedicación es brutal. Claro, paramos, dijimos, vale, formaciones presenciales, no. Vamos a replantearlo, vamos a pensarlo y vamos a hacer webinars. Webinars, ¿qué me aporta el webinar? 2 soluciones, 2. El webinar, ya el docente que no puede asistir, se ha apuntado, no puede ver el webinar, se le pasa la grabación. El usuario, el formador, empieza el webinar, explica, puede haber 1, 2, a veces no hay nadie, pero tú empiezas a hacer el webinar, explicas, haces una clase para ti solo, hablas solo en la pantalla, aquí ya no hay nadie, has creado un vídeo. Pero ¿qué es lo bueno? Has creado un vídeo que puedes hacer difusión, pero después este vídeo, como es un vídeo, lo puedes producir y haces diferentes cortes y haces cápsulas. Ya has creado el vídeo explicativo y cápsulas explicativas sobre una opción. Pues esto nos ha ayudado a crear pues, pequeñas cápsulas en la misma persona que ha dado el webinar, pues lo manda al equipo de producción multimedia y dice, pues mira, este webinar que ha durado pues, media hora o 1 hora, pues pártelo en 4 trozos y 4 píndolas explicando pues, cómo configurarlo, cómo crear una pregunta, etcétera. Ya tenemos unos vídeos que podemos hacer difusión y incrustarlos en la web. Pues ya tenemos la opción de la guía, donde hay una guía escrita y un webinar. Bueno, un webinar tenemos el vídeo explicativo con la opción y la cápsula. Una cápsula de 10 minutos, ya no es el webinar entero, sino que ya te explica la opción concreta que tú quieres. Esto es lo que nos ha ayudado el webinar. Y también, ¿qué hicimos también sobre todo para que esto funcione y trabajar conjuntamente con el equipo de innovación pedagógica básico? Como técnico, tengo 1000 ideas, pero como pedagogo, 0. Necesito ir de la mano del equipo de innovación pedagógica, porque esta idea sepa cómo reenfocarla hacia el equipo docente y le guste. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo mostrar hacia el público para que guste? Pues esta opción, siempre si hay un equipo de innovación pedagógica, pues ir de la mano con ellos, porque la sinergia y la fuerza que hay entre los 2 colectivos, el técnico y con el pedagogo, es muy, muy alta. Y además ofrecimos, ya lo íbamos ofreciendo, un servicio de atención al usuario ininterrumpidamente desde las 9 a las 20 horas, siempre por correo, teléfono, presencial,
Y una de las cosas que se creó en la pandemia y que lo continuamos utilizando porque a los docentes les encanta, y personalmente me encanta, el servicio de videoconferencia. Servicio de videoconferencia, ¿qué es? El servicio de videoconferencia es lo mismo que llamar por teléfono, pero te encuentras a un técnico especializado en la plataforma educativa que te puede dar soporte. Y lo mejor de todo, ya miro desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, a mí me encanta porque pido al docente que accede a la videoconferencia que me comparta su pantalla. Que me comparta su pantalla y veo qué acciones está realizando y a veces hay problema que ya es de su navegador. Están utilizando Internet Explorer. Digo, cambia, fuera. Utiliza otro. Pero me va súper bien. No sé si aquí hay personal que se dedica al helpdesk y atención telefónica, pero que te llamen. No veo tal cosa. ¿Pero dónde estás clicando? No, estoy entrando en el campus. ¿Pero haces clic aquí? Ah, no, yo estoy en otra página. Te vuelves un lío. El servicio de videoconferencia es uno de los servicios que más está gustando a los docentes y al servicio técnico. Tienes una atención por videoconferencia, los profesores se conectan y muestran su problema, puedes dar la resolución. Igualmente, si algún usuario llama por teléfono, muchas veces lo reconducimos hacia la videoconferencia. Oye, ¿puedes hacer una videoconferencia? Sí, te paso el enlace. Hace la videoconferencia y das respuesta a su consulta. Por eso, nosotros en este caso, lo de la videoconferencia lo utilizamos con Zoom. Tenemos un enlace de Zoom, abierta también desde las 9 hasta las 8 de la tarde. Vamos cambiando de técnicos, pero siempre el docente puede entrar en cualquier momento y se encuentra con un técnico que puede solucionar su consulta. Finalizo ya por aquí, ya unas conclusiones respecto a la conferencia que estoy elaborando. Pues conclusiones. La pandemia ha ayudado a dar un impulso a las universidades presenciales en el uso de las plataformas de aprendizaje. Sí, sí, sí. Antes de la pandemia, todas las universidades presenciales teníamos un campus virtual, pero el uso que se le daba bastante bajo. Repositorio, sobre todo. Gracias a la pandemia se ha descubierto que existen en las universidades, los docentes han descubierto que existe una plataforma de aprendizaje y la utilizan. La utilizaron, pero también la utilizan. Los usos no son los mismos que antes de la pandemia. Los usos están subiendo. ¿Que no son los mismos que eran durante la pandemia? Exacto, no son los mismos, que durante la pandemia lo utilizaban 100%. Pero de un porcentaje bajo que era antes de la pandemia, ahora lo están utilizando. Hemos aumentado. Claro, siempre nos gusta que sea 100%. Nunca será 100%. Pero lo están utilizando. Ya hemos abierto una puerta. Más conclusiones. Que el cuestionario ha sido la actividad que, sin hacer ruido, ha introducido al equipo docente a descubrir las ventajas del uso de las plataformas de aprendizaje. Había docentes que ya lo sabían y ya trabajaban con la plataforma de aprendizaje, o había docentes que estaban utilizando la plataforma como repositorio. El cuestionario les ha ayudado a descubrir, ¿puedo hacer esto? Lo que hacía yo antes en clase en papel, ¿lo puedo hacer también en virtual en la plataforma de aprendizaje? Sí. ¿Que ya no tengo que ir a la lectura óptica con las hojas de lectura óptica que me haga? No, ya es automático. Es una ventaja, ayuda a mi productividad, continúo con la plataforma de aprendizaje. Y después también la necesidad de disponer de una buena actividad, lo que comentábamos, una buena actividad, una plataforma fiable y un buen servicio de atención para que una aplicación tecnológica triunfe y se consolide en el uso. Si se juntan estas tres características, poco a poco, estoy de acuerdo contigo, las universidades vamos a un tiempo muy lento, muy lento, muy lento, caribeño. Pero si se va haciendo este trabajo, se consolida y se consigue.
no le pongas prisa, pero si reúnes estas tres opciones, al final se consigue lo que tú te planteabas, que era el uso de la plataforma. Nosotros llevamos desde 2016 en Moodle Rooms, en OpenLMS, ahora estamos en 2023, han pasado muchas cosas, han pasado una pandemia, pero el trabajo hemos continuado haciéndolo, continuado, y al final, como una hormiguita, al final hemos visto que los docentes han descubierto la plataforma de aprendizaje, la están utilizando y les gusta, y cada vez, que también es una cosa que también estamos notando desde el servicio de atención, que el hecho de decir, ya sé crear un cuestionario, sé que la plataforma me puede dar más cosas, voy a preguntar más. ¿Puedo hacer esto? Y cada vez estamos recibiendo más consultas de este tipo de, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo llegar más? ¿Puedo utilizar más la plataforma? Y eso significa que el usuario le está gustando y quiere dar un punch a su docencia. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estoy abierto a vosotros. Gracias, Aitor. Bueno, pues algunas ideas, ¿no? La importancia del soporte también ante cualquier puesta en marcha como acompañamiento y para facilitar esa adopción de la tecnología, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, pero antes una reflexión que hemos vivido como Seidor durante la pandemia y que tú has apuntado, ¿no? Y es un tema técnico, ¿eh? Es la importancia del cuestionario como herramienta de evaluación, ¿no? Como lo ha sido y como lo está siendo en la UPF. Durante la pandemia era de los pocos recursos rápidos y fáciles de poner en marcha. Pero a nivel técnico es un recurso que consume muchos recursos, no por el propio recurso en sí, sino porque cuando los alumnos tienen que hacer un examen que está planteado a las 10 de la mañana, no se conectan a las 15, a las 17 o a las 10 y un minuto, sino que todo el mundo está esperando a entrar en la plataforma para hacer el examen. Ese tipo de comportamientos de casos de uso consumen mucho recurso hasta tal punto que pueden dejar de acceder a los alumnos porque la plataforma no escala. Esto sucedió durante la pandemia en muchas universidades que tenían todavía sus plataformas de aprendizaje, podríamos decir on-premise en CPDs locales. Muchas universidades, y muchas grandes. Nosotros, no sé si decir tuvimos la suerte, porque tuvimos un encargo por parte de la CRUE y tuvimos que hacer en 5 semanas, preparar, industrializar 30 pruebas de estrés para 30 universidades, algunas estáis aquí, que teníais el Moodle on-premise o otras plataformas para ver, estábamos hablando del mes de abril-mayo, para ver si en junio la universidad podía utilizar ese recurso para hacer la evaluación online, que no era claro. Nosotros tenemos las pruebas porque las hicimos. Conclusión de todo esto es que, excepto alguna universidad que había invertido mucho dinero en infraestructura que pudo salir, muchas de las universidades lo que tuvieron que hacer es replanificar los exámenes, buscando slots donde casi no habían, para evitar que las concurrencias que nosotros habíamos previsto, como máximo, no sucediera, porque si no, no iba a funcionar el examen. Hasta tal punto que en ese momento el ministro de Universidades que había llegó a saber que en la Universidad de Barcelona había algo que se llamaba OpenLMS y que incluso alguien llegaba a cuestionar si también para la Universidad de Barcelona sería capaz, para esa volumetría de 65.000 alumnos, aguantar esas evaluaciones online. Algo razonable, ¿no? Pues hicimos también, a pesar de que nosotros ya dijimos que no tenía demasiado sentido, porque la arquitectura de OpenLMS es una arquitectura escalable sobre Amazon, optimizando mucho los servicios de cloud, sabíamos que iba a escalar mucho hasta un cierto nivel, aún así lo hicimos. Y aquí está, no sé si está Tony Piedras, bueno, Monse, y hicimos y preparamos un caso de uso en el que nos conectamos a la universidad y planteamos como un comportamiento 5 o 10 veces más del que seguramente habría en la universidad en el máximo pico,
¿Y qué sucedió? Pues que aguantó. ¿Por qué? Porque la plataforma OpenLMS es escalable, es fiable y en ese momento, pues un poco, es corroborando un poco lo que tú decías, Aitor, es muy importante también la parte tecnológica. Bueno, dicho esto, la pregunta, Aitor, es, ya que vosotros también como universidad hacéis mucho análisis de datos, de diferentes usos que hacen las aulas, los profesores, ¿no? Todo esto, ¿podríais llegar realmente a tener una correlación de si este efecto de uso claro, porque es objetivo, del cuestionario después de la pandemia, ha podido ser un efecto multiplicador en el uso de otros recursos y que por tanto si hiciéramos una visión de esos datos que analizabais en 2020, ahora seguramente son muy diferentes y podría ser concluyente que eso ha sido debido en buena parte al uso del cuestionario y por tanto podría ser una buena estrategia, una buena idea para universidades que quizás están en otra dimensión y que están buscando el adoptar la tecnología? Sí. Hacemos siempre, cada trimestre, hacemos análisis de cuántas actividades han creado, si hay una correlación, y lo que sí que nos estamos dando cuenta es que el cuestionario es lo que comentas, arrastra, porque ya no es el docente que solo hace el cuestionario, sino que ya plantea una evaluación diferente. Me explico. Le dice al estudiante, tienes que hacer el cuestionario, una parte del cuestionario, pero la siguiente parte del examen es que me tienes que enviar diferentes preguntas y se crean las tareas. Y ya es el cuestionario, pues a lo mejor crea el cuestionario, ya lo configura que dure 35 minutos, una serie de preguntas, y después hace una tarea, abre la tarea y gestiona que el estudiante tenga que enviar la tarea. Y esto lo hace con una restricción de acceso. O sea, el estudiante no puede decir yo empiezo por la tarea, sino que lo que hace es una restricción de acceso, de decir, primero tienes que entrar al cuestionario, hacer las preguntas del cuestionario, en el momento que hayas terminado el cuestionario, se te va a abrir la actividad tarea para que tú puedas enviar las preguntas que yo te he puesto aquí. Pero es este hecho, y que también estamos viendo esta opción, de que están creando tareas, y digo tareas, nosotros en nuestro caso, en nuestra universidad, trabajamos con Turnitin, con la detección de plagio, y ya no crean tareas, crean Turnitins. Crean Turnitins, de decir, me subes el Turnitin, subes a la plataforma Turnitin de detección de plagio. Y la cantidad de exámenes que ya son de este tipo, de que parte cuestionario, terminas el cuestionario y se te abre el Turnitin y tienes que hacer online el examen, que ya no es, que a veces podemos pensar, no, es que el examen lo harán desde casa. No. Lo están haciendo desde la universidad, en ordenadores de la universidad. Y el estudiante está en la universidad, está haciendo el examen aquí, pero lo hace en la plataforma educativa. ¿Ventajas? Las preguntas de cuestionario ya las tengo corregidas y el Turnitin, y si el estudiante me envía el Turnitin, yo ya tengo guardado en la plataforma los archivos, ya no me lo tienen que mandar o dar en papel, tengo el archivo en la plataforma y me ha hecho la comprobación de plagio. Win-win. Tengo las dos opciones win-win y esto es una de las cosas que estamos observando. Muy bien, gracias. Pues yo ya dejaría, si hay alguna pregunta, ¿sí? Hay varias, 1, 2, 3. 3 preguntas, 4 preguntas, vaya. Voy a pedir tu abogado, Gracias, Javier Pastor, de la Universidad de Barcelona. Gracias por la presentación. En efecto, cuestionario es una herramienta muy práctica a todos los efectos para hacer un tipo de evaluación. Pero yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que la clave no está en el cuestionario, sino está en el repositorio de preguntas. Ahí es donde está la clave. Es decir, lo que se trata es de tener un buen banco de preguntas que pueden ser útiles para muchas cosas, entre ellas construir un cuestionario, pero también se pueden insertar en procesos como, por ejemplo, la creación de una lección para que el alumno haga autoaprendizaje y entonces puede obtener una retroacción dentro de todas las capacidades que permite la construcción del banco de preguntas. Para mí, la clave está ahí.
Y ahí sí que quisiera decir que lamentablemente la herramienta que utilizamos nosotros ahora es muy limitada, porque es en 2 dimensiones, es decir, solamente puedes clasificar las preguntas en una estructura jerárquica. Cuando realmente las preguntas precedentes, si las piensas bien, las trabajas bien, pueden tener múltiples dimensiones y pueden ser reutilizables, que esto es una de las grandes ventajas del banco de preguntas, pueden ser reutilizables en diferentes cuestionarios o actividades de todo tipo. Por tanto, disponer de una ontología de referencia sencilla, pero al menos una ontología multidimensional, ¿no? Más allá de la estructura jerárquica, esto ayudaría muchísimo realmente a potenciar el uso del banco de preguntas y sus aplicaciones debidas. Y luego otro comentario, una utilidad muy buena de los cuestionarios es precisamente evaluar la calidad de las preguntas, porque tienes todas dentro del propio herramienta de cuestionarios tienes un integrado, un módulo de analítica que te permite saber la pregunta más contestada, la pregunta más fallada, etcétera, etcétera. Tienes toda una estadística. Y eso te puede ayudar en esa idea de construir un buen banco de preguntas de calidad, ¿no? Que además de encima tienes que ir actualizando en el tiempo, porque el conocimiento cambia y por lo tanto tienes que ir actualizándolo en el tiempo. Sobre te quería hacer este comentario. Gracias. No, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. El árbol para jerarquizar las preguntas, pues todavía es, veo que todavía es tecnología muy antigua, no puedes decir, pues etiquetarlo y decir va a un sitio, va a otro, va aquí y allá. Y lo de la analítica del cuestionario también es básica. Nosotros la utilizamos muchísimo para saber qué preguntas, pues qué índice de preguntas han dado más respuesta, menos, si es más, fallan más. Y esto lo usan también muchísimo. Y nos lo preguntan mucho los docentes. Es decir, ¿puedo saber dónde encontrar esto? Dice, sí, mira, lo tienes aquí. Y cuando lo descubren, se les abre como un mundo. ¡Ah! Lo puedo ver todo esto y sale súper detallado que a veces hasta se abruman. ¿Me puede decir todo esto? Yo sí, sí. Y por eso, y lo que comentas, lo del banco de preguntas es la clave, porque tú haces tu repositorio de preguntas que puedes ir trasladando. Da igual que hagas cuestionario o no hagas cuestionario, el banco de preguntas. Pero bueno, hablándolo con un contexto general, digo cuestionario, pero lo que se le dice aquí, la mare dels ous, es el banco de preguntas. Aitor, muy buenas. Para variar, un par de preguntas también y algún comentario. En cuanto al banco de preguntas, durante la pandemia muchos de nosotros tuvimos que hacer cuestionarios y los alumnos estaban en casa. Y sí que en la aplicación que teníamos, bueno, que tenemos, sí que se puede ver si que los alumnos no se conecten a Internet para no hacer trampas. Pero eso gana de ganetas, porque al lado tienen el móvil, la tablet, el iPad y se pueden conectar de igual manera. ¿Qué pasó también durante la pandemia? Yo no sé de vosotros, ahora me contestarás, si las notas fueron muchísimo mejores que no en las evaluaciones anteriores. Esa es otra. Otra es que muchas de las preguntas del banco de preguntas de aquella época, de la pandemia, las hemos tenido que quitar porque se hacían fotos, se las pasaban entre ellos y ya son exámenes que ya están colgados en páginas web gratis, Wahoo o no sé qué, que compramos, ¿cómo se llama? Sí, que te compran los exámenes. Y yo he visto exámenes míos, que me ha dolido en el alma, colgados en estas plataformas. Quiero decir que todo este banco de preguntas que se hizo durante la pandemia hay que tener mucho cuidado, porque es que las tienen. Otra cosa, para hacer los cuestionarios, como tú bien has dicho, hay que hacerlo en aulas de informática, en la propia universidad, para tú controlar que no se están copiando, que no están mirando internet, etc. Para ello se necesita tener más aulas de informática, que es el problema que tenemos por lo menos en campus de Belviche, que para hacer exámenes online es que es imposible. Además tenemos a enfermería que se nos come todas las aulas, es decir, que no tenemos aulas de informática suficientes. Entonces, la pregunta es, ¿habéis notado un aumento en la nota con estos cuestionarios respecto a la evaluación normal? Porque yo sí que la he notado, ¿eh? Tienen mejores notas. Te cuento. Sí, hubo, pero también, sí, y te digo unos porqués, ¿eh? Sí que hubo más, subieron las notas, pero hablando y viendo ayudando a muchos cuestionarios, ahora ya es a lo mejor es lo que comentaba, me voy a crear enemigos.
hubo un momento que era complicadísimo atender a todo en la pandemia. Como docente era complicadísimo. Complicadísimo. Si ahora yo tengo que pensar las preguntas, apaga y vámonos. Muchas de las preguntas eran blanco y en botella. Eran muy fáciles. Muy fáciles. Claro, han aprobado todos. ¿Has visto el nivel de pregunta que a lo mejor has creado? Claro, es fácil porque a lo mejor la dificultad de esa pregunta pues no me he esforzado lo suficiente para adaptarla al nivel. Porque a lo mejor yo di una clase online, veo que no han adquirido los suficientes conocimientos, tampoco voy a ir a cuchillo. Decirte, en el equipo en la Facultad de Tecnología de la UPF, esto no se notó. No se notó el aumento de nota y mira que hicieron cuestionarios. Las notas fueron iguales. La dificultad era salvaje. Salvaje. Y además lo que utilizaron es, te cuento, lo que hacían era un cuestionario que les mostraban en pantalla, pero no tenían que responder al cuestionario. Como utilizamos Wiris, daba números aleatorios a las preguntas. Pues a ti te salía calculado 2 más 2, pero a él le salía calcula 3 más 2. Y en esto, en cosas complicadas, en matemáticas. Y lo que tenían que hacer los estudiantes era, esto ya es recombolesco, con el móvil, conectarse a Zoom, tenerlo delante, les enfocaba con el Zoom, hacían el cuestionario en papel, les salía la pregunta en pantalla, pero tenían que hacerlo en papel, y después, cuando ya terminaban, decían la foto, eso también lo he hecho yo. La foto, y la subían al cuestionario. Las notas no fueron más altas. Te aseguro que allí las notas no fueron más altas. ¿Dónde fueron altas? Y se notó. Derecho. Subieron como la espuma. En economía de empresa también subieron como la espuma. Políticas también subieron. Claro, había preguntas que yo no soy especialista en eso y cuando las leía decía blanco y botellas está. Claro, también depende de lo que uses. La reutilización del banco de preguntas. Pues te comento lo mismo. Si el banco de preguntas te puede funcionar, pero sepas que este banco de preguntas el estudiante lo va a copiar y lo va a pasar a sus compañeros. ¿Qué es la opción? ¿Copiarlo de un lado a otro? No. Decir, pues al año siguiente miro estas preguntas, intento darle la vuelta, sé que las puedo reeditar, le doy la vuelta y además añado de nuevas. El sistema lo que te permite es decir, de esta bolsa que ya estoy creando, de 10 preguntas, pues añado 10 más. Pues dime, de esta bolsa de 20 preguntas, cógeme aleatoriamente para cada vez que clique un estudiante, 5. Aumentas la probabilidad que sean exámenes diferentes. A medida que tú vas alimentando esta bolsa cada vez será mayor y el estudiante, aunque tenga el examen que se lo ha bajado, nosotros tenemos litigios con una plataforma también como esta, es Studoku, que también te encuentras exámenes de todos y materiales de los profesores allí. Pues, ¿qué haces? Pues aumentas la probabilidad que el examen, que aunque tú te lo hayas bajado de Studoku, pues a lo mejor las preguntas que te han aparecido a ti, no hay ni una que sea igual. Es también intentar darle la vuelta a decir, no utilizo lo mismo, sino que me voy cambiando y modificando. Y también limitar mucho el tiempo, porque yo hice exámenes donde les sí. dejaba minuto por pregunta y vi que las notas eran buenísimas. Dije, ni mucho menos, aquí casi que ni respiren para poder contestar. Tienes que limitar muchísimo, porque si no... Un ejemplo que nos llegó, lo atendí yo, hará 3 semanas, 4, de un profesor que hizo, un profesor de humanidades de prehistoria. Me llamó porque estaba preocupado porque los estudiantes habían sacado poca nota en un cuestionario. Me dijo, ¿cómo puedo solucionarlo? Le vi el cuestionario y pensé, entiendo que hayan sacado poca nota. Las preguntas eran de opción múltiple, pero había diferentes respuestas correctas. O sea, que no solo es una. A veces había preguntas que eran las 4 correctas. Eso te crea un estrés cuando vas a hacer, porque si sabes que una de las 4 haces quiniela,
Pero cuando sabes que pueden haber las 4 que pueden ser correctas, te va generando como estudiante un estrés. Yo he sido estudiante, te genera estrés. Es decir, esto, y claro, y eso lo que le hizo es que como hacía puntuación, por respuesta errónea o no respuesta, quitaba puntos, muchos de los estudiantes no sacaron la nota. Y claro, me llamó diciéndome, he hecho un cuestionario y estudiantes que han ido a una evaluación continuada y muy bien, en este cuestionario han sacado notas muy bajitas. Y claro, cuando lo miro, digo, pues bueno, vamos a intentar solucionarlo de alguna manera. Él quería premiarlos, es decir, pues no, pues mediante las estadísticas fuimos a ver en qué preguntas habían fallado más y esas preguntas pues las anulamos o quitamos la puntuación y aumentaron las notas de los estudiantes. Pero para que veas, que al final tampoco el cuestionario no es darlo regalado, sino que en según qué casos sudan tinta. Vale, gracias. Bueno, pues nos quedan dos preguntas. Hola, buenos días. Soy Jeus Pérez de la Universidad de Barcelona. Uso mucho el cuestionario y lo defiendo, pero me preocupa en la evaluación acreditativa y siempre cuando lo administro en papel me gusta analizar la dificultad, discriminación de las preguntas, intervalo de confianza, que puede ser bastante amplio y no somos conscientes. En un examen administrado a través de Moodle, donde las preguntas se recogen del banco aleatoriamente, que no se responden las mismas preguntas, ¿tenéis herramientas para analizarlo? El mismo cuestionario tiene un módulo de estadística. El mismo cuestionario lo tiene. Sí, pero la discriminación de cada pregunta, por ejemplo, o el intervalo de confianza de la nota media. No, lo digo porque es un problema y... Bueno, esto dentro del módulo de cuestionarios hay una opción que es ya analíticas. Cuando abres esa opción, te lo desglosa todo, Sí, pero te analiza la primera pregunta que resulta que no es la misma para todos. Con lo cual, los resultados que te están... O sea, esto sirve si todo el mundo tiene el mismo cuestionario, que no es el caso porque se suele variar. En este caso, yo lo que te recomendaría, ahora mismo no voy a abrirlo, lo que te recomendaría es que contactes con tu servicio técnico, no sé si eres de la UB, de la UPC, pues contacte con tu servicio técnico y busquéis las formas de encontrar una solución. Yo ahora mismo no te sé decir, sé muchas cosas de memoria, pero justamente esto tendría que investigarlo, trabajarlo. O si alguien... sí. Sí, bueno, en el apartado de estadística que comentaba, por cada uno de los cuestionarios, tienes estadísticas agregadas por la primera pregunta y tienes posibilidad de desglosar todas las preguntas que se han utilizado en esta primera pregunta y ver datos estadísticos de cada una de las preguntas. Con el porcentaje de índice de facilidad, la discriminación, es el índice de discriminación, ¿vale? Los 2 valores que te muestra, ya está. O sea, se puede. Bueno, vamos a dejar que Antonio, ¿no?, de la Universidad de Barcelona responda. Y luego una última pregunta que tiene Juan Antonio. Solo era una aclaración para Jeus, porque lo que acaba de decir, no sé quién lo ha dicho, el que acaba de hablar ahora, eso está en el Moodle 4. Nosotros no tenemos todavía Moodle 4. En Moodle 4 aparece el índice de facilidad y el índice de eficiencia discriminativa aparecen en... bueno, que está desconocido. Vale. Está bien. Pues debe estar muy escondido para encontrarlo, porque... Antonio, continuemos, Antonio, y tu nombre, por favor. Andreu, Antonio y Andreu, ahora en la comida, si queréis, pues profundizamos un poco. Y la última, ¿perdona?
Había una última pregunta y ya está, de Juan Antonio de la Universidad Autónoma. Hola, sí, Juan Martínez de la Autónoma de Barcelona. Por salir un poco de la parte de cuestionarios, yo me he quedado con una cosa que me ha parecido muy interesante, es la detección que has comentado de que al profesorado le gustaba mucho la solución de la videoconferencia como herramienta de soporte. Me genera más que una duda, una curiosidad. No sé si en el caso de la Pompeu tenéis un CAU o un servicio de atención telefónica centralizado, y me generaba la duda de si esto de alguna forma compite con ese soporte o incluso es el punto de entrada igualmente para derivarlo ahí. Es decir, si yo soy un docente que tiene una duda sobre un tema de Moodle, ataco directamente al servicio de videoconferencia, voy por el CAU o pueden darse las dos situaciones, ¿no? Organizativamente, ¿cómo lo habéis organizado? Porque me ha parecido interesante. Gracias. Te comento, al final es cada docente como le gusta. Lo que siempre entran es por CAU. Nosotros entra siempre por CAU, es lo que recibimos más consultas. Pero esto ya es cada docente cómo se encuentra más cómodo. Lo podemos corroborar. Hay docentes que no les gusta escribir y para todo cogen el teléfono. Y estos, aunque les digas, haz un CAU, te continuarán cogiendo el teléfono. Te continuarán llamando. A estos no los quitarás del teléfono. A los de la videoconferencia, la gente que ha descubierto la videoconferencia se queda. No es una acción masiva de saltas de una, saltas a otra, no. Es un degoteo, pero es una opción de quien descubre la videoconferencia ve la utilidad. Decir, pues mira, sé que tengo un técnico conectado, entro, le pregunto, yo estoy en mi despacho, no hace falta que haga nada, en lugar de llamar, me conecto y lo encuentro y puedo trabajar con él. A veces también lo que hacemos es derivación. Cuando llaman, los que llaman normalmente y la consulta se está alargando, porque ya no sabes si clicar aquí, si clicar allá, les decimos, ¿puedes conectarte a una videoconferencia? Sí. O a veces te dicen, no, y continuamos. Pero si me dicen que sí, los intento derivar hacia la videoconferencia porque siempre es muy visual poderlo ver y ver lo que le está pasando. Mira, sé que es esto que lo tienes desactivado. Es un pop-up, es no sé qué, y lo quitas. Para mí y para el equipo de la factoría es básico el servicio de videoconferencia como un soporte más. Al final no está sustituyendo nada, sino que suma. Recibimos CAUs muchísimos, pero es una herramienta más para dar un soporte. Y nos va muy bien. Lo teníamos en pandemia y lo hemos mantenido. Y es muy útil. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Nos ha quedado muy claro cuál es el ganador tras la pandemia, Aitor. Y ya nos vamos ahora a hacer el almuerzo. Eliana me comentaba... Sí, lo comentas tú, Eliana. Hola a todos. Vamos a salir a mano izquierda donde tomamos el café ahorita. Cada uno va a coger su bolsita del almuerzo y nos devolvemos por donde entramos esta mañana. Bajamos al jardincito y ahí podemos tomar el almuerzo, ¿vale? Volvemos son las 2 menos 5.